Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, ideólogo del movimiento de internautas y personas latinoamericano, que hoy día les va a hablar acerca de la inclusión social, lo que es el Ministerio de Inclusión Social y Bienestar Social en el Ecuador y cómo la inclusión social se volvió un botín político en Ecuador. Para entender esto tenemos que partir del hecho de que el vicepresidente, el presidente de Ecuador, es un discapacitado y que pudo llegar a ser presidente gracias a que este concepto de inclusión social fue traído por el movimiento Alianza País y la Revolución Ciudadana. Para entender por qué había entonces personas que no estaban incluidas dentro de la sociedad, tenemos que entender que las personas que no están incluidas dentro de la sociedad pueden ser porque tienen problemas físicos y mentales, como es el caso del presidente actual del Ecuador. También podían ser personas de diferentes razas, edades y sexos, porque recordemos que en el Ecuador las mujeres tienen prácticamente menos de una década en que gozan de iguales derechos que los hombres. Aún así, todavía sigue siendo discriminatorio muchos salarios que se hacen con las mujeres y muchos trabajos. Pero también tenemos que ha habido una discriminación o una exclusión que se ha debido a la religión, a la cultura, a la nacionalidad o etnia. Recordemos que las nacionalidades y etnias de Ecuador no han podido participar aún de las delicias del poder, como en Bolivia, en el caso de Evo Morales. Bien, para entender entonces cuál es, pero en la historia de la humanidad, el problema de exclusión social e inclusive de eliminación de aquellos que no son considerados iguales han sido uno de los problemas fundamentales de la existencia humana. Ya en Esparta se mataba a los niños que no nacían normales. Lo mismo hacían los incas. Y recordemos que Hitler en la Segunda Guerra Mundial mataba judíos, gitanos, comunistas y discapacitados, porque quería crear una raza superior y consideraba que los discapacitados se reproducían más rápidamente que los demás y que deterioraban la raza. Y entonces, para entender cómo esto se producen los trastornos que producen la gran cantidad de discapacitados, por ejemplo, en el caso de Ecuador, tenemos que entender que las discapacidades pueden ser discapacidades físicas, discapacidades mentales, y estas discapacidades físicas pueden ser producidas, por ejemplo, por conquistas y guerras, o pueden ser producidas por epidemias, o por supuesto por trastornos genéticos. Para entender cómo las guerras y conquistas crearon discapacidad, recordemos la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, el objetivo de los vietnamitas del norte, o sea, los del Vietcong, que se llamaban los comunistas, era producir a los norteamericanos no la mayor cantidad de muertos, sino la mayor cantidad de discapacitados. ¿Y cómo lo conseguían? Lo conseguían mediante dos mecanismos, las famosas minas personales, que fue el arma más importante, y también las trampas, que mutilaban las piernas de los soldados. Y en segundo lugar, utilizaron la droga. Los prisioneros norteamericanos que caían en las cárceles o en las prisiones del Vietnam, del Vietcong, eran sometidos a drogadicción. Pero en sí,
los norteamericanos también utilizaron la cocaína y otras drogas como arma de guerra. No era la primera vez que en el mundo se utilizaban drogas como arma de guerra. Basta con recordar que los conquistadores españoles, que trajeron la droga más popular de Europa, el alcohol, se embriagaban para poder combatir, se embriagaban a los indígenas y crearon una cultura indígena de la embriaguez. Es decir, nos dejaron una población discapacitada alcohólica. Los vietnamitas del norte y el mismo Pentágono dejó después de la guerra de Vietnam una carga de discapacitados mentales que son los drogadictos, que ahora en Estados Unidos representan el 68% del consumo mundial de drogas. Pero no solamente hay discapacidades que se producen por las guerras y las conquistas. En este momento Estados Unidos se enfrenta al gran problema de que la gran parte de su población está discapacitada físicamente porque tienen sobrepeso y hipertensión, diabetes, lo que les hace dependientes de drogas para resolver los problemas. Pero no solamente hablamos de una discapacidad que se produjo de esa manera. Recordemos que las conquistas se hicieron también gracias a la ayuda de pandemias o de epidemias. La conquista de los mongoles, por ejemplo, a Europa, trajo la famosa peste bubónica desde Asia. Y la peste bubónica fue terrible en 1340 y luego en 1470. La peste bubónica fue la desolación de Europa. Pero, ¿qué problema tenía la peste bubónica? La peste bubónica te producía una discapacidad física. ¿Cuál era la discapacidad física que te producía? No solamente te mataba, que te podía matar, sino que te producía las bubas, que se llaman, que te deformaban el cuerpo. Pero además tenemos enfermedades que han producido discapacidad y que fueron problema de los Estados Unidos, como la polio. La polio llegó a ser el gran problema de los Estados Unidos y por eso Delano Roosevelt financió la investigación para desarrollar una vacuna y se creó la vacuna de la polio, la vacuna Sabin, que se llama, que es la que se utiliza ahora, porque tuvimos antes la vacuna Salk, que era una vacuna a la que se le acusa de haber producido trastornos en los seres humanos, tanto de África como de Estados Unidos, entre ellos también el VIH, porque se hacía en riñones de mono como medio de cultivo y no se sabía que los monos tenían el VIH, que era un virus que no les producía ningún trastorno en su organismo, pero en los seres humanos sí, produce la inmunodeficiencia adquirida. Y ahora pues uno de los grandes problemas que tiene justamente el mundo es que tenemos personas que tienen VIH y el VIH ya no es mortal. Ahora el VIH es una enfermedad que simplemente te produce una discapacidad física porque te reduce la capacidad de defensa y la gente que tiene VIH tiene que vivir todo el resto de su vida dependiente de retrovirales y otros medicamentos. Pero las enfermedades y pestes en América fueron el mecanismo de conquista. Entonces, las viruelas, por ejemplo, las denominadas viruelas, la varicela, el sarampión y la viruela, eran enfermedades que producían aspectos físicos feos. Y la viruela dejaba huellas en la cara, lo mismo que la varicela, y por eso se decía que los latinoamericanos éramos feos, porque la gran parte de la población latinoamericana que sobrevivió a la viruela quedaba deforme físicamente. Pero otras enfermedades como la lepra, que fue el arma de conquista que llevaron los romanos a Asia y que se expandió especialmente entre los judíos. Recordemos que Cristo curaba a los leprosos y los leprosos se convirtieron en una peste dentro del pueblo judío y perdían las narices, perdían las orejas, perdían los dedos, porque la peste es una enfermedad que no mata. Es la única enfermedad, podría decirse, es la enfermedad que no mata.
La enfermedad deforma pero no mata. Y entonces había mucha gente deforme, pues, con la peste. Esto fue el origen de muchas de las deficiencias, de las deformidades físicas que tenemos ahora, y que ahora, pues, también hay que sumarle los trastornos genéticos, el mongolismo, el síndrome de Edwards, el problemas como por ejemplo la hidrocefalia, que son de carácter hereditario. Esos se descubrieron que fueron de carácter hereditario recién cuando se desarrolló la genética y se descubrió que eran producidos por factores genéticos. En todos estos casos, la inclusión parte de la eliminación del problema. O sea, ¿cómo eliminamos el problema de la lepra? ¿Cómo eliminamos el problema de la viruela? ¿Cómo eliminamos el problema de la polio, que fue una enfermedad monstruosa en el mundo y que ahora ya prácticamente está eliminada? Y que producían esta que se llama exclusión física o exclusión mental. Por supuesto, ahora tenemos el gran problema de que gran parte, por ejemplo, de los problemas que se producen en la humanidad de trastornos físicos y psicológicos son producidos, por ejemplo, por el transporte, por el tránsito, los accidentes de tránsito, la violencia, caso del mismo presidente ecuatoriano. Entonces, básicamente, el problema de exclusión física y mental es un problema, esencialmente un problema de salud. Pero tenemos que en el Ecuador y en el mundo entero ha habido una exclusión de razas, edad y sexo. En este momento, por ejemplo, estamos viviendo ya en Ecuador lo que se llama la brecha generacional o la guerra generacional. Cuando yo fui a trabajar hace pocos años en la costa, me veían que tenía más de 60 años y me decían viejo. Sin embargo, por ejemplo, yo podía hacer cosas que los muchachos no hacían. Yo podía nadar de Same a Tonchihue, estamos hablando de 3 kilómetros en el mar, y nadie lo podía hacer. Podía correr de Same a Tonchihue, ida y vuelta, y nadie lo podía hacer, nadie lo hacía. Entonces era una cosa extraña. Yo tenía 60 años y podía nadar en el mar, y los otros no podían hacerlo. Sin embargo, para ellos era viejo, porque tenía 60 años y porque tenía alguna cana. Esta discriminación por edad se ha hecho más evidente ahora que tenemos el seguro social y que tenemos el problema de el avance tecnológico. Los jóvenes manejan tecnologías que nosotros los viejos ya no manejamos, manejan lenguajes que ya no entendemos, que manejan formas de comunicación, modas, bailes, relaciones que nosotros no manejamos. Y esto nos ha producido una gran discriminación por edad. Entonces, los viejos que antes discriminaban a los jóvenes por la edad, les decían, usted no puede entrar aquí porque es un tonto, un chiquito, un muchachón, váyase por allá. Ahora es al revés. Los muchachos le dicen, vea, señor, usted ya está veterano, váyase por allá. Estamos viviendo la discriminación por edad. Pero no ha sido solamente el problema de la discriminación por edad que estamos viviendo. Tenemos el movimiento Me Too en Estados Unidos, el movimiento feminista en toda América Latina, contra el machismo, contra la violencia contra la mujer, contra el sexismo, contra los gays, contra los LGTB, todo eso, que ha sido otra forma de discriminación, y ahora la sociedad lucha contra esta forma de discriminación. Y esta discriminación, al igual que las discriminaciones por edad y por raza, por ejemplo, estamos en el problema de los Estados Unidos, que tienen el problema racial con los afros, y tenemos aquí el problema de Bolivia, donde indudablemente el problema racial es imparable, porque los indígenas son mayoría, pero los de Santa Cruz son minoría y quieren ser poder. Y estamos entonces ante un problema de exclusión por la raza. La naturaleza y las culturas son las que han determinado que existan razas. Las razas, por ejemplo, tienen un patrón genético diferente
de acuerdo a cada una. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los africanos y los escandinavos, que son el polo opuesto, completamente diferentes? Pelo lacio, rubios, ojos blancos, y los otros pelo crespo, piel negra, ojos oscuros. Solamente la cantidad de genes que los diferencian es mucho menor que la cantidad de genes que diferencian a los afros y a los escandinavos de los mediterráneos, romanos, griegos, españoles, portugueses, los de el norte de África, los egipcios, los judíos, los árabes. ¿Por qué? Porque hay mucha menos diferencia genética entre un escandinavo y un negro y los que están en el Mediterráneo. Porque en el Mediterráneo hubo una gran mezcla de razas. Recordemos que los europeos conquistaron, los romanos conquistaron Egipto. Y los egipcios, cuando los romanos conquistaron pocos años antes, eran negros. Habían los egipcios negros que estaban en lo alto del río Nilo. Y ellos eran los que son ahora los somalíes, los etíopes, que eran los egipcios, que eran los reyes de Egipto, y eran negros. Entonces, todo eso nos ha creado una gran confusión, y ahora viene el problema de que el racismo se ha vuelto la razón de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora el racismo y la discriminación es la razón del muro de Trump y del muro que existe entre México y Estados Unidos. Se considera que la raza latina que está invadiéndoles es una raza que tiene menos valores, menos capacidades, menos genética, menos virtudes que la raza aria, que ha sido la que ha dominado el mundo, porque simplemente el continente de la raza aria de la raza blanca fue el continente europeo, y por supuesto no alcanzaron los mongoles a conquistarlo, por un milagro no alcanzaron a conquistarlos, y los árabes que conquistaron hasta España tampoco lograron penetrar más allá, y los turcos que conquistaron hasta Rumanía, pues tampoco lograron entrar más allá. Entonces, ellos se consideran superiores porque los europeos llegaron a dominar el planeta Tierra, todos los 5 continentes, a colonizarlo, a tener imperios extraordinariamente grandes, transoceánicos. Esto ha hecho que las razas sean un motivo de exclusión social. Pero en Ecuador sí es un problema, porque solamente el 8% de la raza es blanca, 8% de la raza es negra, 8%, poco más, 10% son indígenas, y el resto son mestizos. Sin embargo, tenemos un gran problema de que se ha querido incluir y entregar el poder. Por ejemplo, tenemos una fiscal que es afroandina, y tenemos una presidenta del Consejo Nacional Electoral que es shuar, indígena, y tenemos la gran sorpresa de que hemos incluido primero mujeres, segundo etnias, pero la sorpresa que no tenemos es que simplemente han sido gente oportunista, nada más. Y eso es lo que nos desconcierta, ¿no? ¿Cómo es posible? El presidente fue un oportunista, es un discapacitado oportunista. La presidenta del Consejo Nacional Electoral es una shuar oportunista. La fiscal general es una afroandina oportunista. Y cómo este concepto de inclusión social de las diferentes razas se convirtió en algo completamente peligroso, completamente dañino, porque los oportunistas se dedicaron a velar por intereses personales más que por el bien común, a servir, en el caso de Diana Salazar, directamente al gobierno de los Estados Unidos a través del lawfare. Ella estudió en Estados Unidos, que es lo mismo que se aplica en Brasil, en Bolivia y en Ecuador a los expresidentes del socialismo del siglo XXI. En el caso de Diana Tamain, es
simplemente el oportunismo que encontraron los indígenas en el gobierno de Lenín Moreno para conseguir apropiarse del Consejo Nacional Electoral y simplemente hacer una campaña de exclusión a Rafael Correa a como dé lugar, porque los indígenas amazónicos simplemente lo odian. En estas situaciones tenemos que enfrentar a que la religión, las culturas y las nacionalidades y etnias también fueron excluidas durante mucho tiempo. Los evangélicos no podían en Ecuador, eran perseguidos, eran quemados, eran lapidados, hasta entrado el siglo XX, cuando llega el Cuerpo de Paz en 1968 y que trae a los evangélicos. Ellos son los que dividen a los indígenas entre evangélicos y católicos y que le respaldan a los evangélicos gracias a que el ejército ecuatoriano está controlado por directamente la Embajada de los Estados Unidos en la época de John F. Kennedy. Y en ese momento logran entrar los evangélicos a Ecuador. Pero también tenemos el problema de las culturas, de los idiomas. Se consideraba que el que hablaba un idioma era superior al que hablaba otro. Hoy, si tú hablas inglés, se considera que eres superior a los que hablan español. Es preferible saber inglés y no saber español. Pero si hablas español, si no sabes español y hablas quichua o hablas shuar, eres inferior también. Este problema de los idiomas es tan grave y es parte de la exclusión social que en este momento en Estados Unidos, en Australia, en Dinamarca, no se admiten seres humanos que no hablen perfectamente el idioma de ese lugar. Y hablar perfectamente el idioma significa ser perfectamente identificado con la cultura de ese país. No puedes llegar a ese país a imponer un idioma. Por eso no nos quieren a los latinos. Queremos introducir un idioma y queremos introducir una religión en Estados Unidos donde los evangélicos y donde los blancos han sido el poder. Y eso es lo que más temen los norteamericanos de nosotros, los hispanos. No nos temen como a los afros solamente por la raza, porque los afros a la final no introdujeron un idioma dentro de los Estados Unidos, ni tampoco introdujeron una religión. No nos quieren porque vamos a trastornar el orden social de los Estados Unidos con un nuevo idioma, con otra religión y con otras costumbres. Tenemos costumbres completamente diferentes en muchos casos, comenzando por la forma de cantar, por la forma de bailar, por la forma de comer, que a los norteamericanos les aterra. Entonces vivimos un mundo de exclusión social y en el Ecuador la exclusión social ha sido un mecanismo, un botín político. ¿Cómo se volvió un botín político? A través del Ministerio de Bienestar Social, a través del proyecto de los bonos para los viejecitos, a través de las campañas para incluir a los discapacitados en el trabajo. Todo esto, estos mecanismos son los que sostienen a Lenín Moreno, los que le llevaron al poder, y luego una vez en el poder convirtió, por ejemplo, a los bonos de los viejecitos en herramienta para ganar elecciones, comenzando por la consulta popular que hizo. Y desde ahí el Seguro Social, que es parte del Ministerio de Bienestar Social, se volvió un botín. Recordemos lo que pasó recientemente con Abdalá Bucaram robando los recursos del Seguro Social de Guayaquil. Entonces nos enfrentamos al hecho de que el gobierno quiere ahora inclusión social, se propone que la cantidad de asambleístas tiene que ser la mitad hombres, mitad mujeres. Se supone que todos los partidos tenían que presentar un candidato hombre y un candidato mujer, un hombre para la presidencia o vicepresidencia y a la inversa, una mujer para la presidencia y un hombre para la vicepresidencia. Ese era el concepto con el que se hacían las elecciones, pero miren, solo hombres están en las elecciones de este año, de 16 candidatos, y no pasan de 2 o 3 o 4 mujeres que son las candidatas a vicepresidenta. Esa es la situación que estamos viviendo y este es cómo
nosotros vivimos la inclusión social y cómo convertimos a la inclusión social en botín político. Muchas gracias.